predicación se llama hoy Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, por favor. ¿Me escuchan, hermano? Amén. ¿Está bien? Sí. El micrófono creo que no está bien. Capítulo 9, comenzando desde el versículo 31. Vamos desde el... Aleluya. Amén. Ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 31. Ustedes conocen la historia de un ciego que Dios hace recobrar la vista. Y sabemos, dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Está hablando el que era ciego y que Dios había sanado. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, hablando acerca del Señor Jesús. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Aleluya. Nosotros deberíamos de ser capaces de poder predicar acerca del Señor Jesús sin preparación de antemano, en el sentido de que la mayor parte de nosotros tenemos ya algunos años en el Evangelio, conocemos las Escrituras, y Jesucristo es el objeto de nuestra fe y es la clave del asunto, ¿no? Estamos aquí por causa de Él. Así que yo estoy seguro que ustedes son bien conocedores acerca de la vida del Señor Jesucristo, quién Él es, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él hace, cuál es el propósito de su venida, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Y miren, este pasaje bíblico estuvo en mi mente toda la semana y se me venía eso, que decía esta pregunta cuando le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que era ciego antes, que él había sanado, le dijo: dime quién es él para que crea. Yo digo, esa es la pregunta que todos nosotros nos enfrentamos tarde o temprano en el evangelismo, ¿no es cierto? Si es que evangelizamos, ¿no? Si evangelizamos, pues en determinado momento nosotros hemos llevado a una persona al conocimiento de Jesucristo y la pregunta más lógica es: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Es lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, de hecho, si nosotros preguntamos a alguien: ¿crees en el Hijo de Dios? Y esta persona no conoce acerca del Hijo de Dios, lo más lógico es que le pregunte a usted de regreso: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Y qué usted le respondería? Y esa es la clave, ¿no? ¿Qué es lo que usted le respondería? Y eso es lo que ha estado en mi corazón esta semana. Pero antes de eso, a mí me llama la atención el hecho de que, según ustedes conocen la historia, este hombre nació ciego. El Señor Jesús lo sana, pero cuando él recobra su vista, el Señor Jesús ya no está allí, ¿verdad? Entonces él no conoce realmente quién lo sanó. O sea, no lo vio, no lo alcanzó a ver. Por eso es cuando el Señor Jesucristo se le presenta y le pregunta, él no lo conoce en un principio. Pero mi análisis es esto: muchas veces Dios hace cosas por nosotros y nosotros no reconocemos que ha sido Él. Así es. Especialmente antes de venir a los caminos de Cristo. Yo soy testimonio de eso, mi esposa es testimonio de eso. Porque nosotros, por la misericordia de Dios, recibimos la sanidad de nuestros hijos antes de que nosotros nos convirtiéramos a Dios. ¿Verdad? Después nosotros logramos entender que fue Dios. Amén. Fue Dios y fue la misericordia de Dios la que hizo lo que hizo con nuestros hijos, sanándolos de distrofia muscular. Y así yo pienso, hay muchas personas que reciben milagros de parte del Señor porque dice que Él saca su sol de justicia sobre buenos y malos, ¿verdad? Amén. Entonces reciben un milagro de parte de Dios, pero en muchas ocasiones, en lugar de darle la gloria a Dios, ellos se la dan a alguien más o a algo más, porque no han conocido quién es el que ha hecho la obra en sus vidas.
Entonces a mí me llama la atención eso con respecto a este hombre que había nacido ciego. El Señor lo sanó, pero él no podía reconocerlo en el momento porque no lo vio. Y entonces se encuentra cara a cara con Jesús y el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, dime quién es él para que yo crea en él. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos hacia los demás. ¿Qué le respondería a usted? Bueno, nosotros podemos hacer uso del conocimiento bíblico que tenemos, ¿verdad? Y podemos citar muchas citas bíblicas. La hermana decía algo al respecto. Podemos decirle, yo he escogido algunas citas bíblicas que a mí me llenan, que a mí me gustan. Amén. Podríamos decir, este Jesús es el que las Escrituras hablan. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas va a hallar la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Amén. Porque las Escrituras hablan de Jesús. Amén. Y la vida eterna está en Él. Las Escrituras nos hablan de Jesucristo, del que nos da la vida, del que es la vida. Amén. Podríamos decirle eso, las Escrituras hablan de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Bueno, a mí me encanta lo que dice en Filipenses capítulo 2, donde habla que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los siervos, tomando semejanza de hombre. Eso de que siendo en forma de Dios, yo lo veo así simplemente, estaba de esta manera y ahora está de esta manera. Amén. ¿Correcto? Amén. Estaba aquí como Dios y ahora está aquí como humano. Amén. En forma humana. Siendo en forma de Dios, dice, se despojó de sí mismo, haciéndose como los siervos, semejante a los hombres. Amén. Y hallándose en condición de hombre, dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo. Amén. Haciéndose obediente, porque el Señor Jesucristo era obediente al Padre. Amén. Todo el tiempo. Él mismo dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Amén. Por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo, dándole o confiriéndole el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para honra y gloria de Dios. Amén. Padre, aleluya. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Aleluya. Aún el más grande de los tiranos, aún el más grande de los ateos, va a llegar un momento en que va a doblar su rodilla y va a reconocer verdaderamente tú eres Dios. Aleluya. Pero por supuesto, como cuando hubo el diluvio, que la puerta se cerró y el crujir de dientes afuera, porque el juicio había llegado y iba a ser muy tarde. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es este Señor Jesús? ¿Quién es Jesús? Me encanta lo que dice Primera de Timoteo. ¿Han leído Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Me parece. Dice, grande es el misterio de la piedad. Que dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Se lo voy a repetir. Miren, dice, grande es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es este Jesús? Dios manifestado en carne. Amén. Colosenses 1:14 en adelante dice que en Él tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice primogénito no porque Él fue el primer creado, ni el primer nacido, sino que la palabra es una connotación por preeminencia. Y ahí después da la explicación. Saben que Pedro dice que la profecía no es cuestión de interpretación personal, se refiere a la profecía de la Biblia, no a la palabra alterada por el don de profecía. Ese sí puede ser examinado conforme a la luz de la palabra. Pero dice, la profecía no puede ser interpretada a cuestión de gustos personales, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo. Así dice. O sea, de que en el contexto de lo que está hablando y en otros pasajes bíblicos, etcétera, la misma Biblia da la aclaración de lo que significa. Amén. Entonces dice, es el primogénito de toda la creación, y después da la explicación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Lo que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es este Jesús? Es el
que en el libro de Hebreos dice que Dios, hablando en otros tiempos de muchas maneras por medio de los profetas, hoy ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien por medio del poder de su palabra sostiene todas las cosas, después de habiendo purificado el perdón de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en los cielos. Aleluya. Aleluya. Tantos versículos bíblicos que nos deberíamos de saber de memoria. Yo le voy a confesar, he tomado esto porque ya me lo sabía de hace mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Pero hay muchos otros. Gloria a Dios. Juan 3:16. La predicación del Padre mismo. ¿Saben que esta es la predicación del Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo se salve por medio de Él. Aleluya. El que cree en Él, dice, no será condenado, mas el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz por sus malas obras, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué simple al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Quién es este Jesús? Tal vez ustedes me pueden ayudar. ¿Qué citas bíblicas se conocen? ¿Qué conocen acerca del Señor? ¿Qué me podrían decir? Saben que los judíos, desde muy tiernitos, empiezan a memorizar las Escrituras. Claro, memorizar es una cosa, tener revelación es otra, pero qué importante es. Les costaba un testimonio al hermano de un libro que estaba leyendo de un hombre en Cuba que fue tomado por prisionero, y él decía, y dice en su libro, él agradece a Dios todas aquellas citas bíblicas que se aprendió desde muy pequeño, porque allí les habían quitado toda la Biblia, no tenían acceso, y él solo podía citar lo que se acordaba de memoria, y eso es lo que le fortalecía, dice, en los momentos de angustia. Bendito sea el Señor. ¿Qué podría decir acerca de Jesús? Podríamos citar tantas citas bíblicas, pero tal vez también le podría decir a alguien, te voy a decir acerca de este Jesús. Este Jesús es el que ha resucitado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Amén. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Amén. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Aleluya. Eso te voy a decir acerca de Jesús. Ha resucitado. Y no solo ha resucitado, sino que me ha hecho nacer de nuevo a una vida transformada. Ha transformado mi corazón, ha transformado mi mente, me ha dado una nueva mente, me ha dado un nuevo corazón, ha puesto sus leyes en su mente y las ha escrito en mi corazón. Amén. Y por su poder hace que yo ande en ellas. Amén. Este es el Jesús que te predico. Amén. El Jesús que ha transformado mi vida. Antes estaba lleno yo de perversidad, antes estaba lleno de obscenidades en mi boca, de malos pensamientos, perdido y confundido en la fantasía de mi mente, confusión completa en oscuridad, pero Él me ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo, el Padre, a la luz de Cristo. Bendito sea Dios. Ese es el Jesús. Cuando yo estaba desesperado, cuando estaba yéndome tras doctrinas de demonios o toda clase de pensamiento humano o toda clase de basura, cosas vacías y vanas que no lo llevan a nada, ese es el Jesús que me encontró cuando estaba en el lodo cenagoso, cuando estaba hundido, muerto en mis delitos y pecados. Él llegó a mi vida, me restauró, me salvó, me sanó, me levantó, me restauró, me liberó, me sanó mi alma, sanó mi mente, sanó mi cuerpo, sanó mi matrimonio, sanó mis hijos. Ese Jesús es que yo te predico, el Jesús que ha transformado mi vida. Tal vez no te puedo citar muchas citas bíblicas, pero te puedo decir acerca de Él con mi testimonio, con mi vida. Y entonces le puede decir al Señor, usted le puede decir a aquella persona que le preguntó, este Jesús, el que te está hablando por medio de mi vida, por medio de